Moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a la extensión de la condición de residentes en zona SARE a los ciudadanos que tengan su centro de trabajo en las vías que se vean afectadas por la limitación horaria. Quien interviene, señor Carballo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Traemos una moción sobre el SARE. Hay un poquito de ruido en la sala. Bueno, yo empiezo. No hay problema. Adelante, señor Carballo. Los sectores de aparcamiento regulados en la ciudad de Málaga cumplen una función de regulación de la rotación del tráfico en sectores en los que existe una alta demanda de aparcamientos, pues se trata habitualmente de zonas de alta concentración de comercio y organismos oficiales. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos apostamos claramente por el fomento de los medios de transporte públicos, pero la realidad es que muchos ciudadanos no renuncian a desplazarse en su vehículo particular para ir a su puesto de trabajo y hay un sector amplio de profesionales que se ven forzados a utilizarlo. Para regular el estacionamiento temporal de todos aquellos usuarios que estacionan en estos sectores, para alguna gestión determinada se utiliza fundamentalmente dos instrumentos, como son el mencionado SARE y los aparcamientos públicos. No obstante, la existencia de estos sectores de aparcamiento regulado tienen un impacto negativo en aquellos usuarios que tienen su centro de trabajo en aquellas zonas en las que el estacionamiento se encuentra regulado por el SARE, que en numerosas ocasiones no encuentran un lugar para estacionar a una distancia razonable de su centro de trabajo, o bien se ven obligados a satisfacer unas tasas de aparcamiento público o de SARE diariamente, siendo penalizados económicamente por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo. Muchos de estos trabajadores optan por adelantar ostensiblemente el horario de salida de su domicilio con el fin de encontrar una plaza de aparcamiento en la vía pública a una distancia razonable de su centro de trabajo, lo que dificulta la conciliación familiar. Por este motivo, este grupo plantea una iniciativa para mejorar la situación de estos ciudadanos. Consideramos que el resultado económico de la aplicación de esta medida sería neutro o tendría muy poco impacto en las arcas de masa, puesto que la hipotética caída de recaudación en concepto de SARE debería compensarse con un aumento de recaudación en los aparcamientos públicos. La propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos es hacer extensiva la condición de residente a aquellos ciudadanos que tengan su centro de trabajo en aquellas vías que se vean afectadas por la limitación horaria, siempre que exista un aparcamiento público dentro de un círculo con un radio de 300 metros desde el portal de su centro de trabajo. Esta medida tiene la ventaja de que, desde el punto de vista operativo, no implica inversión ni creación de una nueva tasa. Eso sí, habría que modificar un par de ordenanzas, como la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga y la Ordenanza número 39, la tasa de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en vías públicas. En la moción traemos una serie de propuestas de modificación de dicha ordenanza, que para no extenderme no las comentaré, pero sí quiero comentar el acuerdo. El acuerdo que proponemos en esta moción es instar al equipo de Gobierno a modificar la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Málaga y la Ordenanza Fiscal número 39, que regula la tasa por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en vías públicas, en la forma detallada con anterioridad, para hacer extensiva la condición de residentes a aquellos ciudadanos que tengan su centro de trabajo en aquellas vías que se vean afectadas por la limitación horaria y así no se vean penalizados económicamente por el mero hecho. Termino. Pues sí. Que se vean penalizados económicamente por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo. Gracias, señor Carballo. El Grupo Málaga para la Gente, señor Zorrilla, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bien, creemos que la moción que presenta el Grupo Ciudadanos parte de una intención que es loable, de un problema existente, como es el del aparcamiento, que es un problema agravado para aquellas personas que tienen que gastar un dinero diario importante por trabajar en una zona donde el aparcamiento está regulado. No obstante, y reconociendo la buena intención, nosotros no estamos de acuerdo con el acuerdo que se propone. Creemos que una solución como esta, la de considerar residente a todas las personas que trabajen en esa zona, sería más positivo analizar zona por zona las circunstancias que puedan existir, el número de aparcamientos en cada zona, el número de trabajadores también, las alternativas de transporte público o las alternativas existentes también para otro tipo de aparcamiento. Yo creo que la solución que se propone puede tener efectos incluso más negativos, no solucionar el tema del aparcamiento y tener efectos más negativos en la movilidad.
Y se lo digo como persona que puedo considerarme, o hasta hace relativamente poco tiempo, afectado. Yo siempre he trabajado y tengo mi despacho profesional en una zona que empezó a ser regulada por zona azul, en la zona del ensanche de Heredia, eso que se ha venido luego en llamar el Sojo. No existía zona azul y era imposible aparcar allí, se implantó la zona azul y es casi igual de difícil, solo que cuesta dinero. Pero al menos hay algo de rotación. El eliminar la zona azul, por ejemplo, en esa zona no iba a facilitar que aparcaran los trabajadores. Y yo tengo la experiencia de 15 años trabajando en esa zona. Yo, en nuestro caso, como decía, estaríamos de acuerdo en que se pudieran ver en algunas zonas este tipo de excepción, pero no como regla general. Por tanto, nuestra posición va a ser de abstención. El Grupo Málaga ahora, señora Torralbo. Sí, bueno, pues como ya se ha dicho, entendemos la intención de solucionar un problema que muchos trabajadores y trabajadoras de Málaga encuentran en el entorno de su zona de trabajo, donde las dificultades son grandes, pero también entendemos que no es solución igualarlo a los residentes, porque, bueno, creemos que hay que, como se ha dicho, estudiar, ver las posibilidades del transporte público. Nosotros abogamos por el uso del transporte público siempre que se pueda y entendemos que, en particular, las zonas más completas de SARE disponen normalmente de transporte público. Por eso entendemos que la propuesta de un estudio de las distintas zonas y posibilidades, porque en caso de que esa zona sí que no dispusiese de transporte público, a lo mejor estuviese demasiado SARE, podríamos buscar una posibilidad intermedia entre residentes y terceros, pero que no recorten la movilidad, porque al fin y al cabo el SARE, la zona regulada, no tiene una función recaudatoria, o no debería tenerla, quizás la tiene más de la que debiera, sino de mejorar la movilidad, de disponer de plazas en rotación para aquellos que vayan a estar poco tiempo, vayan a hacer gestiones urgentes, rápidas y necesarias, puedan disponer de unos minutos, de un tiempo mínimo. Incluso a veces pensamos que debería haber más plazas de las de, máximo media hora, para que rote bastante y cuando tienes que hacer gestiones realmente puedas hacerlas porque encuentras disponibilidad. Entonces, quizás para no tumbar la moción, que no nos gustaría, podríamos incluir algo así como estudiar distintas zonas y posibilidades para llevar a cabo alguna actuación en torno a la regulación horaria, si se encontrarán saturadas, si estuvieran completas de SARE y si fueran zonas que tienen un alto porcentaje de centros de trabajo, por ejemplo. No sé, la redacción la podemos... pero un poco que lo dejáramos en ver qué zonas son a lo mejor las que causan más problemas y sobre esa actuar con unas medidas intermedias. Un poco porque también entendemos eso, que el transporte público es necesario y no podemos tampoco garantizarle a toda la población que pueda ir a su trabajo y pueda aparcar en su entorno. Ya lo sabemos porque lo sufrimos incluso aquí. El Grupo Socialista, señora Doña, tiene la palabra. Gracias, presidente, y un saludo a mis compañeras y compañeros de corporación, a quienes nos siguen por los diferentes medios y al equipo técnico de Onda Azul que nos acompaña como cada sesión plenaria para dar difusión en la televisión municipal. Desde el Grupo Municipal Socialista ya tratamos este tema en su momento, allá por el 2012. No sé si recordarán ustedes lo que sucedió cuando se improvisó la puesta en marcha de la zona azul en la zona de la Malagueta, pero fue bastante complicado porque cuando hubo una improvisación fue objeto de eso, de una improvisación. Hubo una serie de problemas y, resumiendo mucho por el tema del tiempo, se nos trasladó la misma inquietud que traslada el Grupo Ciudadanos hoy en esta iniciativa. En esa zona concretamente de la Malagueta, además de haber muchos residentes, hay muchas personas que trabajan en oficinas y en diferentes empresas. Entendiendo también lo que comentan los compañeros de los otros grupos que han intervenido, que tal vez todas las zonas no sean iguales. Pero nosotros sí que apoyamos esa iniciativa porque fue una reivindicación vecinal y laboral de muchos de los sectores afectados por la zona azul. Es más, incluso hemos presentado una enmienda en estos presupuestos que hemos debatido hace escasos días y que lamentablemente no ha contado con el apoyo. Por tanto, nosotros estamos en la línea de facilitar y tratar de conciliar esa situación de las personas que trabajan en una zona donde haya zona azul con la de los residentes. Por supuesto, teniendo en cuenta de que este tipo de medidas nunca van a apoyar una movilidad sostenible mientras que no seamos capaces de conectar la ciudad
de un lugar a otro, de un extremo a otro, en muy poco tiempo. Esa tiene que ser la finalidad que tenemos. Y, por otro lado, desde el Grupo Socialista nos gustaría realizar una enmienda al grupo proponente en la línea de la zona azul y en la línea de los parquímetros, relacionada con el precio que tiene el pago del SARE en nuestra ciudad. Hay ciudades, como Oviedo o como Madrid, en las que ya es posible pagar por el tiempo consumido. Por eso nosotros, desde el Grupo Socialista, le proponemos al grupo proponente, a Ciudadanos, una enmienda que vaya en la línea con el siguiente tenor literal o como estimen oportuno, pero que recoja lo siguiente, que la ESMASA introduzca las modificaciones necesarias en el sistema de parquímetros que garanticen a los usuarios pagar solo por el tiempo de estacionamiento. Como les decía, en Oviedo es una realidad, se pueden utilizar diferentes métodos, bien por la nube, bien por la devolución del importe, como ocurre con cualquier máquina para comprar un refresco o para comprar un café. Entiendo que las máquinas de SARE podrán hacerlo. Y es más, hace 2 o 3 días tuvimos consejo de administración en la ESMASA en la que se aprobó un pliego para la compra de 100 nuevas máquinas de parquímetros. Por tanto, entendemos que no debe ser Puede finalizar, sí. especialmente complejo introducir un sistema que sea más eficaz y más justo para pagar justo por el tiempo que se está estacionando. Muchas gracias. Señora Maeso, por el equipo de Gobierno. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, es una moción que me gusta porque es una moción positiva, una moción de mejora, siempre se puede mejorar. El problema es que precisamente la mejora que se quiere incorporar va en contra del principio de la ventaja principal que se obtiene con el SARE, que es la rotación y para favorecer que haya una actividad, la actividad comercial y la actividad de oficina y de trabajo que haya en la zona. De hecho, en la moción lo que se habla es de considerar residentes solamente a los trabajadores que tengan su puesto de trabajo en zonas SARE donde además tengan un aparcamiento público a menos de 300 metros, con lo cual estaríamos favoreciendo a los que además tienen la posibilidad de tener un aparcamiento público y desfavoreciendo a los que no lo tienen. No sería lógico. Comentar que actualmente hay una bonificación a los trabajadores que tienen su puesto de trabajo en zonas SARE, en el aparcamiento municipal más próximo es de un 20% con respecto a los abonos normales. Entonces, por ejemplo, a la zona de Cervantes, la Malagueta que habéis comentado, los precios pues por la mañana son 52 euros al mes o durante la mañana y la tarde por 68 euros al mes puede aparcar durante 16 horas ininterrumpidamente. Entonces, la idea... creemos que no está esta condición de trabajador impuesta en ningún SARE de ninguna ciudad, pero estamos dispuestos a estudiarlo, a ver si es posible y conveniente en cualquier zona. Entonces estaríamos de acuerdo con la enmienda de estudiar, y estar el equipo de Gobierno a estudiar medidas relacionadas con mejoras para las condiciones de aquellos ciudadanos que tengan su centro de trabajo en vías que se vean afectadas por las zonas SARE. Y con respecto al pago de una manera concreta por el tiempo que ya se puede hacer con la aplicación de ESMASA. Se puede pagar exactamente por el tiempo el incorporarlo en los parquímetros, pues no tenemos problema en estudiar que se pueda incorporar en los parquímetros. No sé si es posible en el pliego que actualmente el otro día se aprobó, incorporar esa nueva funcionalidad, porque no sé si sería un nuevo tipo de parquímetro que a lo mejor no coincide con el que está descrito. Entonces, sí, estar abierto, estudiar, pues incorporar pues las distintas novedades, innovaciones tecnológicas que permitan ir avanzando en ese sentido, igual que se hace con la aplicación de ESMASA en el móvil, que permite pagar por lo que se consume, por el tiempo que realmente se está aparcado, pues hacerlo también con el parquímetro. Gracias, señora Maeso. Señor Carballo, segundo turno. A ver, por partes. Al señor Zorrilla comentaba que las zonas que suelen estar ocupadas también la zona azul por las mañanas, pero probablemente sean trabajadores, como estamos hablando, y esos trabajadores que están ocupando esas plazas están siendo penalizados por aparcar en su centro de trabajo.
Entonces, la propuesta que proponemos no es una propuesta genérica, como ya se ha comentado, es simplemente las zonas en las que tengan una alternativa de parking público que garantice la rotación o si alguien tiene necesidad de ir a la zona a hacer una gestión, tenga esa alternativa. Por lo que no es una medida genérica para toda la zona de Málaga, sino para ciertas zonas concretas donde haya una alternativa, evidentemente. Nosotros no queremos pues coartar esa rotación, ¿no?, que es necesaria, que ya entendemos que es necesaria. Respecto a lo que comentaban del transporte público, nosotros somos muy defensores del transporte público. De hecho, nos manifestamos constantemente, pero ahí no todo el mundo puede usar el transporte público. Hay ciertos trabajos Puede seguir. Hay ciertos trabajos de comerciales, representantes, los propios periodistas tienen que estar para arriba y para abajo, los propios padres. Yo, por ejemplo, a mí me encantaría usar el transporte público, sería feliz usando el transporte público, pero no puedo. Tengo que llevar a 2 niños a colegio y tengo que coger el coche sí o sí. Y ya esta mañana hemos visto las dificultades que hay para aparcar el coche. Entonces, no es una opción muchas veces, es una necesidad. Entonces, sería una forma de no penalizar a ese tipo de trabajadores que no tienen otra alternativa. Respecto a la enmienda, es que al final no me quedó claro exactamente qué es lo que querían enmendar, pero vamos, comentándole lo que estamos diciendo del transporte público y diciendo que no es una medida genérica, que simplemente son para zonas que sí existe una alternativa que garantice la rotación, creo que está todo dicho. Entonces, nosotros, con respecto a la enmienda que se proponía, nosotros la aceptamos, el tema de los parquímetros. Muy rápido. Para terminar. La aceptamos, lo que sí entendemos que habrá que ver si técnicamente es posible, que yo entiendo que sí, pero no somos técnicos y podemos poner esa coletilla de si técnicamente es posible, pero sí aceptamos esa enmienda. Málaga ahora, señora Torralbo. Sí, entendemos que sí, que es verdad que hay profesiones. También es verdad que, por ejemplo, el uso de las personas o trabajadores que tienen que desplazarse a muchos sitios suelen usar motocicletas. En esta ciudad, por suerte, se puede. Ahí también hay que aumentar un poco el parking de motocicletas, en cuanto que además en una plaza de coche caben 10 motocicletas, con lo cual creo que además es más rentable en eso. Y que, que sí, que entiendo que hay profesiones que necesitan el vehículo, pero hay que buscar fórmula, por eso decíamos de estudiar sobre zonas y posibilidades. El tema que ha dicho del parking, entendemos que quizás, como se ha dicho, los trabajadores serían los que deberían de aparcar en el parking con los mayores descuentos quizás y dejar la zona de SARE para la rotación, para la movilidad, para las personas que vienen a comprar, a hacer gestiones, a las distintas oficinas y que ese sería, digamos, un modelo más lógico. Y yo recomiendo siempre que los niños los tengan en el colegio más cercano a su casa, que puedan ir andando en cuanto pueda y que podamos trabajar sobre caminos seguros para que cuanto antes puedan ir ellos también. Señor Zorrilla, quizás sobre este tema. No. Señora Doña. Pues agradecer que se acepte la enmienda de adición y un pequeño apunte solamente a la señora Maeso. Efectivamente existe la aplicación móvil, pero nuestra enmienda, nuestra aportación va un poquito más allá. Como les decía, se trata de no tener que pagar tiempos mínimos y que el usuario pague por lo que utiliza y además que no sea solamente para quien utilice la herramienta móvil, sino que tengamos los parquímetros en uso. Por supuesto, enriquece la aportación de que sí técnicamente es posible, aunque ya les digo, entendemos que una ciudad como Málaga, una ciudad inteligente, no va a ser menos inteligente que la ciudad de Oviedo, que ya lo hace. Muchísimas gracias. Señora Maeso, segundo turno. Sí, lo del importe mínimo no lo había incorporado antes. Si lo acepta en la enmienda el señor Carballo, yo lo que propondría, el señor Carballo, que si lo del importe mínimo, en todo caso, que fuera estudiar la viabilidad del importe mínimo, porque también con los parquímetros actuales que tenemos, cuando se modifiquen todos los parquímetros. Claro, entonces una cosa que no se puede hacer, que dentro de 3 meses nos digan, oiga, que no se ha cumplido la moción. Oiga, vamos a estudiarlo, vamos a ver cuál es el importe mínimo, vamos a ver cómo lo vamos implantando y vamos avanzando, pero no se puede hacer de un día para otro. Y respecto a la otra moción también, al primer acuerdo, estudiar, estamos de acuerdo, ¿no? La cuestión clave, señor Carballo, es si la propuesta de enmienda que le hacía la señora Maeso, de que en vez de decir modificar, diga estudiar la modificación o algo así, ¿estamos de acuerdo en ello? Porque hay... ¿Pero sobre los parquímetros estamos hablando? No.
Aquí los problemas han surgido a posteriori. Hay una moción que tiene un tema concreto que es el de abrir la posibilidad del SARE considerar residente a los que trabajan. O sea, que es el tema de fondo y donde hay un debate en alguna medida sobre si eso afecta a la filosofía de la rotación o no, ¿no? Es evidente que hay una afectación, ¿no? Por lo tanto, hay un tema que necesita un estudio, ver si hay precedentes o no, en otros casos, y analizar quizá por zonas, como se ha dicho aquí también esta mañana, que me parece, yo creo que es prudente que, digamos, estudiar esa modificación, donde sería la filosofía en sí misma lo que se estudie, los precedentes que haya en España u otros países, y también el estudio de zonas, donde pueda ser más necesario, porque no hay transporte público, tan claro como en otras, algo así, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en la bondad del sistema de SARE a efectos de rotar y de utilizar una oferta que es limitada de aparcamiento de la ciudad y sacarle el máximo partido, ¿no? Que es lo que queremos, y tratando de beneficiar a todos, incluidos los trabajadores, ¿no? Quizás entonces añadir ese matiz de estudio en ese doble sentido de la técnica, de la filosofía y de las zonas, yo creo que enriquece la moción, ¿no? Es lo que planteaban, saber si está en esa línea para ya redactar ustedes el texto oportuno sin perjuicio de la parte de parquímetros. A ver, la intención es la que es y lo que buscamos es, evidentemente, al final de esto tiene que ir a movilidad. Movilidad tendrá que hacer los estudios pertinentes. Eso ocurre siempre, me imagino, en toda moción, por eso luego habrá mociones que se cumplen y otras mociones que no se cumplen. Entonces, el estudio va inherente a toda moción que presentamos aquí nosotros. Nosotros dejamos clara la alternativa de qué tipo de zonas tienen que ser las que pueden ser objeto de esta medida. No tenemos inconveniente en que se añada la opción de estudiar, siempre y cuando sea un estudio razonable y que la finalidad con la que se presenta esta moción pues tenga fruto finalmente, ¿vale? Sí, pues ya está. Eso, y luego la otra enmienda, lo que hemos comentado anteriormente. Yo creo que de esta forma la moción puede salir por unanimidad. ¿Perdón? No, sería lo que hay que arrastrarla. La filosofía sería estudiar la modificación de ordenanza a efectos de poder considerar los que trabajan como residentes en algunas zonas, estudiar qué zonas podría hacer y estudiar también ventajas e inconvenientes, porque podemos crear más problemas que los que resolvemos. Es un poco la cuestión que hay que ver, ¿no? La finalidad es que la rotación nunca se pierda, ¿no? Porque la persona que está trabajando en una oficina y esa oficina depende de unos clientes que llegan, si hay rotación, lo primero que le interesa es que la empresa vaya bien, y a la empresa vaya bien le interesa la rotación, no sé si me explico, ¿no? O un comercio, etcétera, ¿no? O sea, hay que procurar que esa ventaja a persona no pueda luego tener un efecto contradictorio en el punto de vista. Por lo tanto, yo creo que el análisis del estudio, lo que nosotros ofrecemos es que ese estudio sea muy abierto, será complejo, pero si hay precedentes y la experiencia es buena y hay empresas, inclusive los socios nuestros privados, nos pueden sobre ese tema dar orientación. Si esto se practica en algunas zonas donde ciudades donde trabajen, ¿no? como empresa de aparcamiento, y donde, o sin preguntarlo, preguntamos a la FEM o fuera de España también, ¿no? Yo creo que siempre es bueno en estos temas ver la experiencia de otros casos. Señor Carballo. Ahora, el temor que tenemos nosotros con el que se propone es que ya propusimos en su día también en el Parque Tecnológico eliminar el SARE precisamente mientras que no hubiese alternativa de transporte público, que es lo que estamos hablando, para no penalizar a los trabajadores del Parque Tecnológico, y se echó abajo por parte del equipo de gobierno y del Partido Socialista. Entonces, lo que no queremos es que la coletilla de estudiar se quede simplemente en eso, en una declaración de intenciones, y que luego no se tome ninguna medida al respecto. Entonces, nosotros estamos de acuerdo y aceptamos que se estudie, pero con el mismo texto que tenemos aquí nosotros. Es decir, donde dice instar al equipo de gobierno a modificar, pues que sea estudiar la modificación y lo que sigue. A ver, es que estudiar la modificación no hay problema. Sí. Modificar se puede modificar. El problema es en implantarlo, que es que va en contra de la propia filosofía de si no modifica lo de estudiar algún caso extraordinario, o sea, alguna zona donde
dónde empezar, si hay alguna otra ciudad. Señora Maestro, yo creo que me he expresado que hay dos temas, dos cuestiones a aclarar en ese estudio. Uno, si esta filosofía está aplicada en otras ciudades y como al final se ve más ventaja que inconveniente, y luego, caso de que se diera que efectivamente hay presente y vale la pena, ¿qué zonas? Hay dos estudios. Uno sobre el concepto, sobre la forma de trabajar, y otro sobre geográficamente en qué zona fuera más útil, ¿no? Yo creo que ese es un poco el sentido. Geográficamente podemos aceptar esa enmienda de que se estudie geográficamente cuáles son. Nosotros proponemos que sean las zonas donde hay un parking público a menos de 300 metros que garantiza de por sí la rotación. Pero bueno, aceptamos que se estudie, porque incluso puede haber otra alternativa geográficamente, no solamente la de los parking públicos. Eso sí lo aceptamos, no hay problema. Pero como ha visto en el debate, también la filosofía del estudio geográfico es aquella zona donde el transporte público esté menos presente y pueda ser más necesario para el trabajador, ¿no? Es evidente, porque el sistema del transporte público es el ideal a efectos del reto de la movilidad que tiene la ciudad, ¿no? Ese tema también está aquí detrás, que es la lucha contra el cambio climático, etcétera, ¿no? Todo lo que sea fomentar el transporte público versus el fomento del transporte privado, y esto parece que pudiéramos tomar como un partido que fomenta el transporte privado en relación al otro. No sé si me explico. Sé que no es la intención del proponente, pero trato nosotros dejamos claro que estamos a favor del transporte público, pero son en ciertos casos concretos de que hay muchos trabajadores que no pueden acceder a ese transporte público por sus circunstancias. O sea, ya lo hemos debatido, alcalde. Yo acepto la enmienda de estudiar, tal cual viene aquí, la modificación de la ordenanza y la propuesta que presentamos nosotros, y que además estudien zonas geográficamente donde sea más viable o sea más factible el realizar medidas de este tipo. No debatamos tal vez lo que no, sea claramente positivo, algo así. Más, había la propuesta del tema de parquímetros, de un inconveniente en que se acepte, si usted quiere, que había planteado el Grupo Socialista. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues en esos términos, está claro para todos, podemos pasar a votar. Comienza la votación. ...25 votos a favor y 3 abstenciones. Bien, pasamos a... No pasa nada, Pasamos, no, hay repetición. No ha quedado clara la redacción para ellos. Bueno, pero seguirán atentos al tema, estoy convencido. Pasamos al punto 6. ¿Quieren que se vote de nuevo? Vale. Muy bien, pues comienza la votación de nuevo de lo que anteriormente hemos votado. ...27 votos a favor y 4 abstenciones.